Efesios, que hemos estado también estudiando en el ayuno, habla mucho. Y si nosotros vemos los versículos anteriores de Efesios 4, desde el 17, Pablo está hablando del contraste de dos maneras de vivir: la vieja naturaleza, que es dominada por el pecado, y la nueva vida guiada por el Espíritu de Dios. Y él habla de cambiar nuestra manera de vivir. Despójese, dice, del viejo hombre. Y después que sigue la enseñanza, llega en el versículo 31, donde dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Santo Dios. Aquí Pablo una vez más está usando esta expresión: quítese de vosotros. Solamente está dando una idea de remover algo que contamina y estorba en nuestras vidas. Quítese todo aquello que puede estorbar. Quítese todo aquello que puede contaminar a tu vida. Nosotros como cristianos, cuando llegamos en sus caminos, cuando llegamos, entendemos la voluntad de Dios, pues recuerden que siempre nos habla de un cambio. Una vieja vida anterior, ahora una nueva. Hay versículos que siempre repite: el que esté en Cristo, nueva criatura es. Hay muchos pasajes que nos hablan de cambiar totalmente la vida. No es seguir solo pasos o conceptos religiosos, es un nuevo ser, una nueva conducta. Por eso Pablo dice: quítese de vosotros. Y hay una característica aquí que habla el enojo, y eso es de algo que quiero tomar en punto en esta mañana. El enojo, porque el enojo es aquello que puede influenciar. Aquí mismo dice: quítese toda amargura, porque sabemos que mucha gente puede llegar de este mundo por muchos dolores en nuestro corazón, y eso podemos reflejar siempre en enojo, y ese enojo se puede convertir en ira, esa ira se puede convertir, o de hecho, en gritería, en maledicencia y en toda malicia. Por eso dice: quítese de vosotros. Como creyentes, como cristianos, como adoramos a un Dios santo, real y verdadero, Dios quiere que nos despojemos de esto, que es que el enojo. Santo Dios, ¿qué es el enojo? Vamos a ver conceptos tal vez sencillos para poder entender. El enojo es una reacción emocional ante algo que percibimos tal vez muchas veces como algo injusto, ofensivo, frustrante o amenazante. En diferentes situaciones puede surgir este sentimiento. Surge cuando sentimos que algo importante para nosotros ha sido dañado o violado. El enojo es una emoción que Dios creó como parte de la naturaleza humana. Pero, y sin embargo, cuando el enojo controla el corazón, se convierte en una fuerza destructiva que afecta la relación con Dios, con los demás y con uno mismo. Y eso vamos a ir viendo todo en esta mañana. ¿Me puedo enojar? ¿Cómo me puedo enojar? ¿Hasta dónde me puedo enojar? ¿Dios permite que me enoje? ¿Dios permita que pueda dejar que mi enojo dé lugar? Hoy vamos a ver en esta mañana. Amén. Porque el orgullo, hay muchas razones por qué uno puede llegar a enojarse. Voy a dar algunas pautas solamente, porque si diera muchos, pero no es el punto ese. Pero muchas veces uno se llega a enojar. ¿Por qué? Por el orgullo herido. Cuando alguien hiere nuestro ego, contradice nuestra opinión, o nos trata como creemos, o no nos tratan como creemos merecer, surge el enojo. Porque generalmente siempre veo conceptos como: no deberían tratarme de esa manera. ¿Cómo a mí me van a hacer? No acepto que me corrijan, yo tengo siempre la razón. Merezco algo mejor de lo que me dan o lo que me ofrecen. ¿Ven? El orgullo muchas veces es ese detonante del enojo. Mientras más grande el orgullo, más fácil es la ofensa. Otro motivo por qué nos enojamos: expectativas no cumplidas. Muchas personas se enojan porque la realidad no coincide con nuestras expectativas. No es como yo quería, no me sale como yo pensaba, no son las cosas como me gustan o como yo quería.
Esperábamos ser tal vez comprendidos en una situación, pero no hemos sido. Entonces me enojo fácilmente. Esperaba recibir tal vez gratitud por lo que hago, pero nadie me dice nada. Esperaba que otros actuaran de cierta manera. Por eso las expectativas pueden fallar y aparece en eso frustración y luego el enojo. Heridas emocionales, que es lo más común. El enojo también puede ser el resultado del dolor acumulado. Una persona herida puede reaccionar con ira porque todavía carga rechazo, abandono, traición, humillación. En estos casos, el enojo funciona como una defensa para proteger un corazón lastimado y herido. Pero recuerden esto, el enojo es una emoción la más peligrosa, porque puede ser y es un sentimiento fuerte e intenso cuando las emociones descontroladas por las razones vistas y nos gobierna, pues no estamos andando sabiamente como cristianos. Porque en la Biblia habla y habla de una salud espiritual y emocional. Y para tener una salud espiritual y emocional, el cristiano tiene que aprender a controlar el enojo. Bienvenidos en esta mañana. Porque yo les dije, eso es algo que los cristianos y muchos estamos fallando. Pero vamos a ver qué dice la Biblia sobre este asunto. ¿Cómo luchar? ¿Cómo ve un Dios santo el enojo en nuestras vidas? Por eso controlar las emociones es esencial para el crecimiento personal y espiritual. Porque las emociones ejercen una enorme influencia en nuestra forma de pensar y de actuar, y mucho más el enojo. Las emociones constituyen el motor de nuestra conducta. Vamos a Proverbios 14, versículo 17. Vamos a ver bastantes versículos hoy día. Anótense, guárdenlo. Si tienen la costumbre de pintar en la Biblia, poner una señal, hazlo. Sé que estos versículos te van a ayudar en esta mañana. Proverbios 14, 17, uno de los libros donde habla más sobre esta emoción. Yo sé que muchos nos va a confrontar en esta mañana, porque siempre cuando estudio y hablo, uno de los primeros que confronta es mi vida. Porque nadie está libre del enojo. Nadie está libre de no enojarme nunca. Dice Proverbios 14, 17. El que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Es interesante, pero la primera parte es lo que me llama la atención. El que se enoja, dice, con facilidad actuará, dice, tontamente, dice, hará locuras. Los peligros de actuar impulsivamente cuando estamos dominados por el enojo. Cuando el enojo nos controla, dice que aquí fácilmente nosotros podemos hacer ¿qué? Locuras. El que fácilmente se enoja se refiere a una persona que temperamentalmente es explosivo, pierde la calma rápidamente y reacciona sin pensar. Santo Dios. No habla de alguien que ocasionalmente siente enojo, sino de una persona que permite que la ira controle sus decisiones. Que mi enojo es la que me controla y me hace tomar decisiones. Y aquí en este pasaje dice que fácil se enoja, santo Dios. Porque recuerden que cuando el enojo gobierna el corazón, pues significa que el enojo también puede gobernar mi razón. Pues mi razón se debilita en ese momento, porque ¿quién piensa cuando está enojado? ¿Quién piensa sobriamente cuando dejas lugar al enojo? Por eso dice, el enojo gobierna también mis palabras, porque salen sin control, porque no puedo dominar y controlar cuando estoy enojado. Muchas veces uno dice, y es cierto, las palabras a veces son más duras que a veces los mismos golpes. Porque un golpe puede de 1 a 2 semanas pierde ya el morete, lo que sea. No estoy diciendo eso, por eso golpeen, reprendo en el nombre de Jesús. Pero las palabras pueden durarte una vida. Las palabras pueden llegar a lo más profundo de una persona.
Por eso cuando el enojo descontrolado toma todo mi corazón, mis emociones empiezan a dominar mi voluntad. El enojo puede llegar a tomar decisiones apresuradas. ¿Cuántas personas han tomado malas decisiones solo porque estaban enojados? Pasa el enojo y después dice: ¿por qué he dicho? ¿Por qué he hecho? ¿Por qué hice estas cosas? O tranquilamente el enojo nunca se te quita y puedes vivir años enojado por circunstancias. Por eso la Biblia advierte constantemente sobre el peligro de la ira incontrolada, porque dice: harás locuras. La palabra aquí, locura, no significa necesariamente falta de inteligencia, sino acciones insensatas que después producen arrepentimiento. Porque puede ser que la persona más inteligente puede llegar a enojarse, pero eso no significa que va a tomar buenas decisiones solo por tener conocimiento. Porque les dije, el enojo puede cegar tu razonamiento en momentos. Yo siempre digo, en las emociones y el enojo es como cuando pasa un valle o un caballo, un montón de caballos en la tierra, y el polvo se levanta y no te deja ver ni pensar nada hasta que se asiente. Así son las emociones, así es el enojo en un hombre. Por eso es, si no acciones, es decir, intensas, que después producen arrepentimiento. ¿Por qué? Porque una locamente puede tomar malas decisiones. Puede decir palabras hirientes, romper relaciones importantes, tomar decisiones precipitadas, actuar con violencia, buscar venganza. Muchas personas han destruido amistades, matrimonios, ministerios, empleos, solo por minutos de enojo. Solo por minutos, no necesita días, minutos. Porque el enojo momentáneo puede producir consecuencias duraderas. Si hay un enojo descontrolado, puede causar situaciones y consecuencias duraderas, familia. Por eso nosotros como cristianos tenemos que ser sobrios. ¿Qué consecuencias traen mis emociones? En este caso, mi enojo. Eso nos hace meditar a cada uno. ¿Me enojo fácilmente? Yo soy uno de los que me enojo fácilmente. Mis palabras pueden ser hirientes o cambian cuando estoy molesto. He tomado decisiones equivocadas por ser impulsivo, por mi enojo. ¿Cuántos hemos tomado malas decisiones por el enojo? ¿Cuántas hemos tomado malas decisiones y acciones? ¿Por qué? Por ser impulsivo. ¿Cuántas cosas hemos dicho sin pensar y hemos lastimado? ¿Te enojas fácilmente? Porque entendí que bíblicamente las emociones pueden llevarte al éxito o al fracaso. Las emociones te pueden llegar a dominarte si tú no dominas a ellas. En la Biblia yo siempre digo, no es que nos volvemos robots y sin emociones y sin sentimientos, no. Yo siempre digo, en el mundo, cuando es decir, sin Cristo y sin Dios, cuando nosotros caminábamos sin los principios bíblicos, hacíamos lo que bien decían las emociones. Tomábamos decisiones por lo que sentíamos o pensábamos, bajo nuestro criterio. Y muchas veces siempre dijo, el Dios de este siglo son las emociones. Siempre dicen, haz lo que sientes, haz lo que tu corazón te diga. Pero en la Biblia nos muestra que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, y que muchas emociones y sentimientos no son correctamente verdaderas, porque el corazón es engañoso. Y más esta emoción del enojo. Muchas veces nosotros hemos tomado malas decisiones por eso. Pues les digo, hay familias heridas, corazones heridos, dañados. Gente que puede producir la amargura por vivir años enojado con la vida, con las personas, con familiares, aún con uno mismo. El enojo. Miren lo que dice en Proverbios 25:8. Santo Dios. Proverbios 25:8. Porque les dije, las emociones o el enojo nos puede llegar a tomar, a dominarnos, si no nosotros dominamos a estas emociones antes. Porque antes de Cristo yo sé que las emociones nos dominaban.
Y cuando llegaba Cristo les dije, no nos volvemos robot. Pero sí la Biblia nos enseña que ahora como hombres sabios, prudentes, porque en la palabra nos dice mismo en Timoteo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. En el libro de Proverbios 25:8 dice así: no entres apresuradamente en pleito, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. Dice, no entres en pleito seguidamente. Significa, no te involucres en una disputa o en una discusión o en un juicio prontamente, santo Dios. En la Biblia se van a dar cuenta que siempre nos lleva a meditar y a pensar y a meditar antes de todas las cosas, a orar antes de tomar decisiones. Por eso dice, no te metas en pleito rápidamente, apresuradamente. Esta palabra apresuradamente nos indica actuar sin reflexionar y sin pensar. Fácil nos metemos en pleitos, fácilmente reaccionamos, porque no somos capaces de meditar y pensar muy bien la situación. Porque no investigamos bien la situación. Es fácil enojarme, es más fácil enojarme ante cualquier situación, porque no nos ponemos a meditar antes. Por eso dice, no entres en pleito apresuradamente. Muchas veces cuando alguien nos ofende o escuchamos un rumor, o nuestra reacción natural es que defendernos inmediatamente. No sé bien las cosas, pero ya empiezo a defenderme, a acusar o a gritar, acusar a otros, juzgar sin evidencias, buscar venganza, santo Dios. Pero la sabiduría bíblica aconseja detenernos antes de actuar. La Biblia nos enseña a parar y a meditar sobre la situación, aprender a dominar nuestras emociones, a dominar nuestros enojos, santo Dios. Porque dice la palabra, no sea que después no sepas qué hacer al fin. Esto nos enseña las consecuencias de actuar impulsivamente. Al principio podemos creer que tenemos la razón, pero después podemos salir avergonzados cuando nos damos cuenta que no habíamos tenido la razón. Claro, y si eres orgulloso, no importa. Pero si hay un corazón trabajado y empezando a ser humilde, sí te va a importar. Porque el orgulloso es terco, el orgulloso es necio, el orgulloso no se humilla, el orgulloso siempre quiere mantener su opinión. Pero cuando hay un corazón humilde y trabajado por el Señor, Jesús decía, sean mansos y humildes como yo, decía Jesús. Si hay un corazón humilde, vas a reconocer que sí te has equivocado. Y a veces tienes que decir perdón. Pero la palabra dice, no sea que no sepas qué hacer al fin, después que tu prójimo te haya avergonzado. La vergüenza viene cuando la verdad sale a la luz y demuestra que actuamos precipitadamente. La vergüenza no proviene solo de perder una discusión, sino de haber actuado sin sabiduría y sin prudencia. Si ustedes están aprendiendo, van a aprender que hay momentos en que tal vez has salido avergonzado. Y si hoy día empiezas a tomar en cuenta estos pasajes, vas a aprender a salir victorioso ante Dios. No por tus enojos, no por tus emociones. Por eso hay principios espirituales. Este versículo enseña la importancia de que la prudencia antes de hablar, la paciencia antes de juzgar, investigar bien la situación antes que actuar, humillarme antes del orgullo y reaccionar. El Señor nos enseña a evitar ya muchos conflictos en la vida. De que nosotros, nuestras familias, su hogar y nuestra vida podamos vivir en paz, gustar de la paz que el Señor. Pero somos nosotros mismos los que dañamos esa paz, tanto en nuestro alrededor como en nuestro interior. Porque una persona enojada no está en paz, para nada. No vive en paz, no puede tomar buenas decisiones, siempre está inquieto. Por eso muchas heridas
en las relaciones ocurren por las personas reaccionan primero y buscan entender después. La sabiduría bíblica nos enseña, como en Proverbios 15 dice, la blanda respuesta quita la ira. Por eso dice, aprende a escuchar primero, después a comprender, después a reflexionar, después actúa. Santo Dios, primero escucha, después comprende y reflexiona, y después reacciona. Pero nosotros somos capos, reaccionamos primero, después reflexionamos. Primero nos enojamos, primero hacemos, después queremos reflexionar, después de actuar. Por eso en la Biblia nos enseña que la persona sabia no se precipita a los conflictos. El Señor, y siempre les digo, como cristianos tenemos una responsabilidad y es vivir sabiamente en esta vida. Y vamos a ver que el contraste entre el sabio y el necio, entre el iracundo y el pacificador. El proceso de transformación y crecimiento personal y espiritual involucra el manejo de nuestras emociones. Repito, el proceso de ser transformados y de crecimiento espiritual involucra el manejo de nuestras emociones, de aprender a tener control de mí mismo, dominio propio, dominio de mis pensamientos, dominio de mis palabras, dominio de mis emociones. Ese es el proceso de un crecimiento espiritual. Por eso es que Pablo en un momento a los corintios y a los de Gálatas, si no me equivoco también, les reclamaba y les decía, ustedes son niños todavía. Ustedes son niños todavía. Andan todavía como hombres carnales porque hay celos entre ustedes. Eso nos muestra que todavía si sigo yo dirigiéndome, tomando decisiones por emociones y no por convicciones o por fe, significa que todavía soy carnal y soy un ¿qué? Un niño espiritual. Proverbios 15, 18. Proverbios 15, 18. ¿Por qué? Porque si no no aprendemos a tomar dominio, y sí se puede, tal vez no en nuestras fuerzas, familia, y vamos a aprender que más adelante, con el poder del Espíritu Santo, sí se puede. Proverbios 15, 18, ¿qué dice? El hombre iracundo, ¿qué dice? Promueve contiendas. Es decir, pierde los estribos. Mas el que tarda en airarse apacigua las rencillas. Significa el que se mantiene sereno apaga o detiene el furor. Vuelvo a leer. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse, eso es, apacigua las rencillas. Aquí hay dos tipos que contrasta lo que dice en la Biblia. Uno es dominado por la ira y otra caracterizada por el dominio propio. Un hombre que es guiado por la ira y por el enojo, y otro dominado por el ¿qué? Dominio propio. Nos enseña cómo nuestras reacciones pueden destruir o restaurar las relaciones. Las emociones descontroladas nos afectan y también a los que nos rodean. Tu enojo influye a tus seres queridos, daña, salen heridos. El hombre orgulloso no ve eso, porque el hombre orgulloso siempre quiere ver de lo que está para él y a su favor, con tal que me escuchen todos lo que yo pienso, lo que yo opino, lo que yo creo, y se haga lo que yo digo. No me importa a los demás. Ese es el orgulloso. Por eso el Señor siempre nos lleva a tener un corazón humilde, donde yo pueda ver más al prójimo que a mí mismo. Porque el orgullo me hace concentrar a mí y no me hace ver más allá de lo que puedo hacer y lastimar y dañar. Porque el orgulloso se preocupa de mí, de lo que yo quiero, de lo que las cosas salgan como yo quiero. Por eso siempre el orgulloso con la necedad y el iracundo son agarrados de la mano. Cambio el sabio, el prudente y el que tiene dominio propio. Ese es el sabio, el que tiene un crecimiento espiritual. Santo Dios. Las emociones descontroladas nos afectan, y les decía, afectan a los que nos rodean. Por eso dice, el hombre iracundo promueve contiendas.
Aquí cuando dice el hombre iracundo, describe una persona que se enoja fácilmente y permite que la ira controle sus palabras y sus acciones. Cuando dice promueve, significa que alimenta, aumenta y provoca malos conflictos. Aquella persona iracunda promueve, es como meter más leña al fuego. Que si le gusta discutir, pues discute bien. Porque la persona que se enoja fácilmente permite que la ira controle sus palabras y sus acciones. Santo Dios. Por eso cuando dice promueve, es que alimenta, aumenta y provoca los conflictos. Convierte pequeños desacuerdos en grandes problemas. Responde agresivamente entre algunas críticas pequeñas, pues habla sin pensar. Genera tensión donde podría haber solamente paz. Hay muchos conflictos de nosotros. Solo con una palabra pequeña se puede apaciguar todo. Pero una persona que dice como aquí el iracundo, solamente va a ¿qué? Llegar a problemas, contiendas y enojo. Por eso el enojo descontrolado actúa como fuego sobre la leña. En lugar de apagar el conflicto, lo hace crecer. Por eso muchas discusiones familiares, amistades rotas y divisiones comienzan con una reacción impulsible. Por eso la raíz espiritual de la ira tenemos que entenderlo bien, familia. La ira frecuente suele tener raíces muy profundas. El orgullo herido, deseo de controlar a otros, la falta de perdón, frustraciones acumuladas, heridas emocionales no sanadas. Por eso es que Dios no solo quiere cambiarte un comportamiento externo, sino transformar tu corazón para ser como Él, para ser como Dios, para tener un corazón como Él, humilde y sencillo. Pero dice más, el que tarda en airarse, esto significa que nunca siente enojo, sino que tener la capacidad de controlar ese enojo. Porque esa persona sabia escucha antes de responder, reflexiona antes de hablar, busca comprender antes de sacar alguna conclusión errada, permite que la razón y la fe gobierne sus emociones. Esto es solo una manifestación del dominio propio que Dios produce en una vida madura y espiritual. Porque dice apacigua las rencillas, es decir, calma, reduce o detiene la discusión. Una persona sobria, sabia, una persona crecida espiritualmente, calma, reduce la fricción. Es capaz de traer paz en medio de la discusión. Es capaz de traer esa tranquilidad en medio de una crisis. Por eso dice apacigua la rencilla. La persona paciente tiene el poder de cambiar el ambiente de un conflicto. Una persona con una respuesta suave puede reducir la tensión, evitar una discusión mayor, abrir espacio para el diálogo, favorecer la reconciliación. Por eso es importante, familia, entender este punto. Yo como pastor ya voy muchos años y siempre veo este conflicto. Pues les decía, hace tiempo quería predicar, pero el Señor no me lo permitía hasta el día de hoy. Porque hace tiempo quería hablar y muchos ya deben saber cuál es decir, quiero hablar del enojo, pero Dios no me lo permitía. Porque el Señor sabe que solo por momentos, segundos de enojo, podemos traer tremendas catástrofes en mi interior y en los demás. La sabiduría bíblica enseña que muchas peleas no terminan porque alguien tiene razón, sino porque alguien decidió responder con mansedumbre y sabiduría. Vuelvo a repetir, en la Biblia nos enseña que muchas peleas no terminan porque cuando alguien tiene razón, sino porque alguien decidió responder con mansedumbre y sabiduría. Santo Dios. Jesucristo enfrentó insultos, rechazos, acusaciones falsas. Sin embargo, no respondió con su enojo.
Su ejemplo muestra que la verdadera fortaleza no consiste en reaccionar con enojo, sino en mantener el control y actuar conforme a la voluntad de Dios. Vuelvo a repetir. No consiste en reaccionar con enojo, sino en mantener el control y actuar conforme a la voluntad de Dios. Familia, no es que vamos a dejar de sentir enojo en un momento. Yo sé que hay cosas que pueden enojar. Una de las cosas a mí me enoja cuando las personas no están a tiempo. Uno se enoja cuando las cosas no salen como quiere. Uno siente llegar a tener enojo por cualquier situación. Pero aquí está, el hombre sobrio, la mujer sobria, domina ese enojo. Porque es fácil decir, ya 15 minutos tarde, me voy, nunca más le hablo, nunca más estoy. El enojo. Es fácil enojarse. Por eso este versículo invita a preguntarnos: ¿soy una persona que provoca conflictos o que trae paz? Es bueno que meditemos en esto, familia. ¿Reacciono impulsivamente cuando me siento ofendido o sé controlar la situación? ¿Estoy permitiendo que Dios transforme mi carácter o que mis emociones me dominen? Cada vez que elegimos la paciencia sobre la ira, reflejamos solamente el carácter de Dios. Porque la ira controlada genera, descontrolada genera conflictos y divisiones. Mientras la paciencia y el dominio propio tiene el poder de calmar las disputas y proveer la paz. Por eso cuán importante es que nosotros tengamos un corazón tranquilo y dominar los enojos. De poder que nuestra razón esté más por encima de mis emociones. De poder yo meditar y razonar antes de gritar, porque a veces da ganas de gritar o golpear. Esos son nuestros impulsos. Pero el Señor nos manda que un hombre sobrio, un hombre espiritual, un hombre maduro aprende a dominar su enojo. Las Escrituras nos enseñan que debemos controlar nuestras emociones. Proverbios 14, versículo 29. Proverbios 14, versículos 29. Miren lo que dicen las Escrituras. Les dije que en los Proverbios hablan mucho de esto. 14:29 dice así: el que tarda en airarse es grande, mas el que se impacienta de espíritu enaltece la. Dice: el que fácil se enoja enaltece la necedad. La manera en que una persona maneja su enojo revela el nivel de sabiduría que hay en su corazón. Eso es lo que dice la Biblia. Porque dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Significa que no reacciona impulsivamente cuando surge una ofensa, una frustración o un problema. La persona tarda en enojarse. Piensa pues antes de hablar, les decía. Escucha antes de juzgar. Analiza la situación antes de actuar. No permite que las emociones controlen sus decisiones. La Biblia aquí nos dice que esta persona es grande en entendimiento. Es decir, porque posee sabiduría, madurez y discernimiento. Por eso dices grande en entendimiento. Porque esta persona tiene sabiduría, tiene una madurez y un discernimiento espiritual. No significa que nunca siente enojo, sino que sabe gobernar su enojo. Por eso el dominio propio es una señal de fortaleza espiritual, de crecimiento espiritual. Mas el que es impaciente de espíritu, dice, alguien que explota fácilmente, alguien que pierde el control rápidamente, aquel que reacciona sin pensar, aquel que se deja dominar por sus emociones. Aquí dice, es una persona que no controla su temperamento, sino que su temperamento lo controla a ella. Y dice, enaltece ¿qué? La necedad. Significa que exhibe o pone por evidencia su necedad. ¿Se han dado cuenta que la persona sobria,
y sabia es prudente, mansa. Cambio, la persona orgullosa, enojona, es una persona necia. Por eso dice, da a conocer, exhibe la necedad. Muchas personas creen que perder el control demuestra fuerza, pero la Biblia nos enseña lo contrario. Cuando alguien grita, cuando alguien insulta, cuando alguien actúa impulsivamente, responde con agresividad, está manifestando solamente la necedad que hay en el corazón, porque ha permitido que las emociones gobiernen su conducta. Quien les habla no viene de un contexto pacificador. Yo he sido el hombre más impulsivo. Yo lucho mucho con eso. Les dije que yo practiqué más de 15 años artes marciales. Mis impulsos eran tan fuertes, fácil de enojarme, fácil de perder mis estribos, fácil de dar lugar en mi enojo. Por eso hay que sujetar a la bestia. Hay que aprender a dominar a la bestia, porque ha sido un tiempo en que te ha dominado ella. Ahora, como creyentes y cristianos, tenemos que aprender a dominar esa impulsividad. Por eso dice, esta manifestación está solo manifestando la necedad, porque ha permitido que sus emociones gobiernen su conducta. La verdadera sabiduría no se demuestra solo por lo que sabemos, sino cómo reaccionamos bajo presión. Cualquiera puede mantener la calma cuando todo va bien. Todos pueden tener dominio cuando todo está tranquilo. Santo Dios, la madurez aparece cuando somos criticados, cuando somos ofendidos, cuando somos malinterpretados, cuando las cosas no salen como queremos o esperamos. Ahí es donde nosotros demostramos nuestra madurez o nuestra flaqueza y debilidad. En esos momentos se revela el verdadero carácter del creyente. En ese momento es donde demostramos dominio propio, que es señal de sabiduría o de necedad. Por eso la persona paciente demuestra entendimiento, mientras quien se deja llevar por el enojo pone en evidencia, dice que la necedad. Familia, no se enojen conmigo. La Biblia es quien lo demuestra. Es el Señor que pone los principios. Es el Señor que revela nuestras intenciones y nuestro corazón. Vamos al libro de Eclesiastés 7:9. El libro de Eclesiastés. Proverbios Eclesiastés, capítulo 7, versículo 9. Mira lo que nos dice, nos advierte la palabra. Otro pasaje que nos habla también de la sabiduría y de la necedad. Dice así: no te apresures en espíritu a enojarte, porque el enojo reposa, esta es la palabra, reposa en el seno de los necios. Santo Dios, que creen que no me gustó esto cuando las primeras veces leía y estudiaba. Yo cuando leía y estudiaba, yo sacaba una conclusión y decía, soy un necio. Bíblicamente soy un necio, porque eso es lo que dice. Controla tu carácter, porque el enojo es el distintivo, es la característica de los necios. Nos advierte sobre el peligro del enojo impulsivo y la importancia del dominio propio. Dice, no te apresures en tu espíritu. Significa no actuar rápidamente, sin reflexión ni control. Yo sé que el enojo es una emoción natural. Lo que prohíbe es que permitamos que el enojo tome control de nuestro corazón inmediatamente. La persona sabia ora antes de actuar, respira antes de actuar. Yo les digo, muchas veces vamos a tener que decir, paz de Dios, José Luis. Paz de Dios. Porque ya ha sido un tiempo en que han dado en mucha necedad. Ha habido un tiempo en donde he dado a conocer mi naturaleza.
¿Y no es fácil? Claro que no. Muchas veces el problema no es la situación que enfrentamos, sino la rapidez con que reaccionamos a ella. Muchas veces nosotros tal vez podemos solucionar muchos problemas, pero ha sido más fácil enojarnos. Ha sido más fácil dejar que nuestras emociones nos dominen. Y dice aquí, el enojo reposa. La palabra reposar no habla de un enojo pasajero, sino de un enojo que se encuentra alojado en el corazón. Que una persona que anda enojada todo el tiempo. Por eso es muy diferente entre sentir enojo por un momento o vivir enojado constantemente. Hay gente que vive enojado constantemente. Hay gente que anda enojado con la vida, con uno mismo y con los demás. Por eso nace la amargura. Y una persona amarga se enoja fácilmente y anda enojado con todos. Sale el sol, qué feo el sol. Sale la nube, qué feo el día. Porque anda enojado. Cuando el enojo reposa en una persona, se convierte en resentimiento, amargura y hostilidad. Por eso dice el necio de los necios. En la cultura bíblica el seno simboliza el lugar donde se guarda algo cerca del corazón. Por eso Salomón enseña que el necio abraza su enojo, solo la alimenta y la conserva. Es decir, quiero estar enojado y quiero estar así, no me importa. Quiero reaccionar enojado, no importa. Quiero demostrar mi enojo, no importa. Eso es lo que está diciendo el necio. No dice el enojado, dice el necio. El necio guarda rencor. El necio recuerda constantemente las ofensas. El necio alimenta pensamientos de venganza. El necio justifica su enojo. Mientras tanto, la persona sabia busca resolver conflictos y liberar su corazón. Santo Dios. Es interesante cuando estudiaba del enojo, pero hay pasos para eso. Hay unos 6 pasos que nos vamos a saber identificarnos. Solo voy a poner el ejemplo de una ofensa. Cuando alguien te ofende, surge el enojo, te guste o no. Pero en el tercer paso es lo importante, porque la persona decide alimentar ese enojo o entregar a Dios. Alguien te ofende, sientes una emoción, pero en el tercer paso es donde es la clave. ¿Alimento esa emoción o le entrego a Dios? Porque si alimento, el enojo permanece. Y si el enojo permanece, se convierte en amargura. Y esa amargura termina afectando toda la vida espiritual de un hombre y de una mujer, toda una familia y toda una iglesia. Por eso Salomón advierte que no debemos apresurarnos al enojo. Muchas personas creen que su problema es el enojo, pero en realidad el problema es que han permitido que el enojo permanezca demasiado tiempo en su corazón. Jesucristo fue ofendido, rechazado, traicionado y maltratado. Sin embargo, no permitió que resentimiento habitara en su corazón. Ese ejemplo de Jesucristo nos enseña la verdadera madurez espiritual. No consiste en nunca sentir enojo. Escúchenme. A veces creemos que nunca vamos a sentir enojo. Creemos que por ser cristianos y espirituales no sentimos enojo. No. Por eso les decía, no consiste, o la enseñanza no consiste en que nunca sentir enojo, sino que no permitir que el enojo encuentre un lugar permanente en nuestro interior. No dejar que el enojo gobierne mi vida. No dejar que ese sentimiento de ese segundo, por cualquier situación, me tome dominio. Proverbios 29:11. Proverbios 29:11. Yo sé que la palabra a veces es como martillo. Yo sé que ustedes muchos vienen sí a recibir la gracia y la bendición de Dios. Y la bendición de Dios es para todos nosotros.
Pero Dios quiere que nosotros seamos obedientes y cambiemos nuestras vidas, porque en la obediencia está la bendición. Porque mientras tú cambies tu forma de vivir, las bendiciones son derramadas sobre ti. La gracia de Dios está sobre ti. Solo empieza a cambiar actitudes y la gracia de Dios será evidente en tu vida. Las provisiones del Señor se derramarán en tu vida. La gracia de Dios estará a tu lado. Proverbios 29:11, ¿qué dice? El necio, otra vez habla de quién. No dice el enojado, dice el necio da rienda suelta a toda ¿qué? Su ira o su enojo. Mas el sabio al fin la controla. La diferencia no está en que uno no siente enojo. No está diciendo que aquí solo el necio siente el enojo, mas el sabio no. No, los dos sienten enojo, sino que uno sabe manejarlo. Por eso dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega, la controla. Cuando dice aquí, el contexto es interesante. Cuando dice dar rienda suelta, proviene de la imagen, el original, de soltar una rienda de un caballo. Es decir, dejar soltar un caballo y que él haga lo que quiera sin control. Es como dejar una bestia. Soltar. ¿Cuántos tienen un animal feroz, un perro, y lo tienen encadenado? Lo sueltan y pueden ser terribles cosas. Así dice, el necio da rienda suelta a su ira. Espiritualmente significa permitir que las emociones gobiernen la conducta. Porque el necio dice todo lo que siente sin pensar. No me importa, yo digo, cuando está enojado lo dice. El necio reacciona impulsivamente. El necio explota cuando se siente ofendido. El necio no controla sus palabras ni sus acciones. No dice el enojado, dice el necio. Santo Dios. Dice, piensa en expresar toda su ira en una forma de liberarse, pero en realidad está causando daño. Muchas veces después de una explosión de enojo viene el arrepentimiento, la culpa, la relación dañadas, las heridas emocionales. Y ves, tanto has dañado, tanto estamos dañando. El enojo lastima y daña. No solo daña tu interior, porque no estás en paz, dañas a tus seres queridos. Dice, mas el sabio por fin la sosiega. Significa la calma, controla y la apacigua. Es decir, el sabio sabe que calmar el enojo, sabe apaciguar, sabe controlar el enojo. Por eso dice, el sabio también puede sentir enojo, dolor o frustración, pero no permite que esas emociones lo dominen. Antes de responder, por eso dice, reflexiona, ora. Ora. Considera las consecuencias. Considera lo que puede pasar si yo me sigo enojando en esto. Considerar las cosas del enojo. Porque recuerda que solamente es buscar agradar a Dios. Si tú estás aquí es porque tú vienes a buscar agradar a Dios. El sabio entiende que una emoción intensa puede durar unos minutos, pero las consecuencias de una mala reacción puede durar años. Puedo enojarme unos minutos, pero las consecuencias pueden durar años. La verdadera madurez espiritual se ve cuando somos provocados y lo controlamos. Es fácil mantener la calma cuando todo marcha bien. Claro, cualquiera puede hacerlo. La prueba del carácter aparece cuando somos probados por las circunstancias. El verdadero cristiano revela lo que hay dentro por las pruebas de las circunstancias. La espiritualidad no se demuestra por la intensidad de nuestras emociones, sino por nuestra capacidad de gobernarlas. El cristiano maduro y un verdadero cristiano aprende a gobernar sus emociones, como el enojo. Hay que, como consideran más valiosos, controlar sus emociones. Yo he conocido personas que sí tienen más valor en controlar sus emociones que brillar en todas las áreas que se puedan desenvolver en esta tierra.
Hay personas que han entendido que es mejor y da más valor controlar mis emociones que demostrar lo brillante que soy en algunas áreas. Proverbios 16:32. Justamente eso es lo que habla. ¿Se dan cuenta que Proverbios habla mucho de eso? Miren lo que dice. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Dice, es mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Dice, en una cultura donde los guerreros y conquistadores eran admirados por su fuerza, este versículo declara que existe una victoria aún más grande: la victoria sobre uno mismo. Claro, la cultura dice, manda y abraza y saluda y aplaude a los que conquistan ciudades. En la Biblia aplaude y felicita al que tiene control y dominio propio. Por eso dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte. La palabra fuerte se refiere a un hombre poderoso, un guerrero capaz de vencer enemigos en batalla. Sin embargo, Salomón dice que es mejor la persona que sabe controlar su enojo. ¿Por qué? Porque vencer a otra persona puede requerir fuerza física, pero vencer el enojo requiere dominio propio. Muchas personas pueden dominar a otras, pero son incapaces de dominar sus propias emociones. A veces es fácil dominar a otras personas, pero es imposible de dominar a uno mismo. Me hace recuerdo a Alejandro Magno. ¿Cuántos conocen a Alejandro Magno? Gran conquistador, conquistó grandes tierras, pero muchos conocían que era un carácter, y él mismo dijo, he conquistado muchas ciudades, pero no puedo controlarme mis emociones. Y la Biblia mismo lo dice. Porque a veces es fácil controlar las personas, fácil hacer lo que otras personas tienen que hacer, pero lo difícil es aquí tener dominio propio y hacer lo que tengo que hacer. La Biblia enseña que la verdadera grandeza no se mide por el poder que tenemos sobre los demás, sino por el control que tenemos sobre nosotros mismos. Delante de Dios es una gran hazaña que tengas dominio propio. El hombre saluda y abraza a los que tienen grandes hazañas, pero Dios abraza y saluda y felicita a los que tienen dominio propio. Por eso dice, y el que se enseñorea de su espíritu. Significa el que gobierna, el que dirige, el que ejerce espiritual, autoridad, mejor dicho. Aquí cuando dice el que se enseñorea su espíritu, es el que tiene control del espíritu. Se refiere a la vida interior, el que controla sus pensamientos, el que ejerce control de sus emociones, el que tiene autoridad sobre sus impulsos. Eso es lo que está diciendo la Biblia. La idea es que una persona sabia no permite que la ira le gobierne, que el orgullo le gobierne, que la ansiedad lo gobierne, que los impulsos lo gobierne. El espiritual gobierna sus emociones en lugar de ser gobernada por ellas. Santo Dios. Por eso dice, es mejor que el que tome una ciudad. En tiempos antiguos, conquistar una ciudad era una de las mayores hazañas militares y valentía se requería. Se requería estrategia, fuerza, disciplina y perseverancia. Sin embargo, las escrituras afirman que controlar el propio espíritu aún es más difícil. Es posible conquistar ciudades y aún así ser esclavo de mi ira. Puedo conquistar grandes hazañas y ciudades, pero sigo yo dominado por mi orgullo, por mi envidia y por mis malos hábitos. ¿Se han dado cuenta que el mundo, la cosmovisión del mundo es muy diferente a la cosmovisión de Dios? La mayor victoria no es en conquistar enemigos externos, sino conquistar al enemigo interno del propio corazón. Esa es la verdadera fuerza espiritual, de no controlar a los enemigos externos, sino de controlar a mí mismo.
El verdadero triunfo es quien aprende a dominar sus emociones, porque aprender a dominar las emociones nos evita problemas en nuestro mundo interior y en las relaciones con los demás. Por eso es necesario evaluar el manejo de las emociones. Hasta tanto no evaluemos nuestros comportamientos, no seamos conscientes de lo que puede causar nuestras emociones o enojo, podemos considerarlo normal. Podemos considerar que es normal enojarme. Podemos considerar que es normal. Todos se enojan. ¿Quién no se enoja? Es verdad, pero no todos. Algunos sí tienen dominio propio. Proverbios 25, 28. Y este versículo es tremendo. Santo Dios. Proverbios 25, 28. Miren lo que dice. Santo Dios. Dice así, Proverbios 25, versículo 28. Porque dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Está diciendo que una persona sin control propio es como una ciudad sin las murallas, es decir, con las murallas destruidas. Es decir, no tiene una estructura emocional. Es como una ciudad sin muralla, está expuesta al peligro. Así es quien no sabe dominar sus impulsos. Aquí nos da una imagen muy fuerte y poderosa para describir a una persona que no tiene dominio propio. En la antigüedad, una ciudad sin murallas estaba completamente expuesta al peligro. De la misma manera, una persona que no controla sus emociones, sus deseos e impulsos, queda vulnerable a muchos daños espirituales y personales. Porque cualquiera te puede hacer enojar fácilmente. Cualquiera te puede hacer poner triste fácilmente. Cualquiera puede jugar con tus emociones. Alguien decía: mi vida está en las manos del primero que me haga enojar. Porque el que no tiene una estructura emocional, fácil se derriba, fácil se enoja, porque no hay una estructura emocional firme. Está dañado. Por eso, como ciudad sin murallas. Por eso dice, significa una ciudad sin muro. En los tiempos de Salomón, las murallas eran esenciales para la protección de una ciudad, porque las murallas servían para defender del enemigo. Una ciudad que tiene murallas tenía una buena defensa. Mantener la seguridad interna es importante porque hay seguridad emocional. ¿Cuántos son seguros emocionalmente? Los celos, los enojos. ¿Cuántos son ya maduros emocionalmente? Pues yo digo, muchos jóvenes no se casan aquí porque emocionalmente no tienen estructura. Porque yo les digo, y los casados saben, casarse los primeros años son bonitos. Después es la prueba del carácter. Yo tantas personas he visto que soñaban casarse, se han casado y a los 2 al año se querían divorciar, porque no son capaces de controlarse a sí mismos. Muchos creen que y quieren y esperan que sus problemas pasen, cuando en la Biblia dice que los problemas son aquí internos. Aquí. ¿Cuántas cosas solucionaríamos si solucionamos aquí? ¿Cuántas cosas cambiarían si cambiamos primero aquí? Queremos que esa persona cambie primero y no estoy dispuesto a cambiar aquí. Estructura emocional. Por eso dice, una ciudad derribada y sin muro era una ciudad indefensa, vulnerable al ataque y saqueo a la destrucción. Está diciendo que la falta de dominio propio deja al ser humano espiritualmente expuesto a un desorden emocionalmente. Por eso dice, el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. La palabra rienda otra vez habla de aquella persona, aquella bestia que se lo suelta, que se le permite hacer, es decir, no tiene control.
Un caballo sin rienda corre hacia donde quiere. De igual manera, una persona sin control espiritual se deja llevar por el enojo, como el enojo quiera. Se deja llevar por sus palabras, como mis palabras quieran. Se deja llevar por sus emociones, como mis emociones quieran. Toma decisiones sin sabiduría, solo emocional, como mis emociones quieran. Porque no gobierna su vida. Porque sus impulsos lo gobiernan a él. Familia, hemos salido de una vida así, sin Cristo y sin Dios. Una vida donde nuestra naturaleza pecaminosa nos dominaba. Ahora hemos llegado a Cristo, donde el Señor vuelve a repetir a Timoteo, le decía a Timoteo: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía ni de timidez, sino un espíritu de poder, amor y dominio propio. Muchas personas, les decía, intentan cambiar sus circunstancias, pero nunca podrán si no primero transforman su interior. Porque los conflictos nacen de aquí, del corazón. Porque hay consecuencias de vivir sin dominio propio. La vulnerabilidad al pecado. Cuando no existe autocontrol, las personas caen más fácilmente en la ira, en el enojo, el orgullo, la envidia, la inmoralidad, la venganza. Sin murallas espirituales, cualquier tentación encuentra una puerta abierta. Relaciones dañadas. Muchas amistades, matrimonios, familias sufren porque alguien no puede controlarse a sí mismo. No controla su lengua, su temperamento, sus impulsos. Una palabra pronunciada en un momento de ira puede producir heridas que duran años, ya les dije. La estabilidad emocional. Las personas sin dominio propio viven gobernadas por lo que sienten en cada momento. Un día está tranquilo, otro día puede explotar. Una crítica le derrumba, una ofensa puede sacarle de sus casillas. Santo Dios. Su vida de esta persona se vuelve inestable porque carece de control interior. Si permitimos que las emociones descontroladas nos gobiernen, pagaremos las consecuencias. Familia, somos nosotros responsables de las circunstancias. Somos nosotros de los que muchas cosas podemos corregir, cambiar, solucionar o destruir. Santo Dios. El dominio propio es parte del fruto de parte de Dios que produce una vida del creyente. No es simplemente una fuerza de voluntad humana, es el resultado de una vida sometida a Dios. Cuanto más permites que Dios gobierne nuestro corazón, más fuertes se vuelven nuestras murallas espirituales. Madurez espiritual. Solo cuando hacemos un alto en el camino podemos descubrir el enorme prejuicio de nuestras emociones descontroladas. El Señor muchas veces dice: para, cálmate, meditemos cómo están nuestras vidas. Meditemos qué estamos causando. Meditemos de las consecuencias, porque una persona sabia y prudente hace eso. Medita. La mayor protección de una persona no es una fuerza, su inteligencia o sus recursos, sino un corazón gobernado por Dios y un espíritu sometido a su voluntad. Muchas veces justificar nuestras actitudes, pero recuerden que papá Dios sabe todas las cosas. Porque a veces nosotros somos capos para justificarlos. Podemos justificar nuestro enojo, justificar la situación, justificar la pelea, justificar mi enojo, mi ira, mi todo. Proverbios 16:2. Santo Dios, el tiempo pasa volando. Proverbios 16:2. En Proverbios 16 dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Es decir, examina las intenciones. Dice: todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Aquí cuando habla de caminos, habla de decisiones, de acciones, el mover de mi vida. Salomón observa que el ser humano suele creer que sus acciones son correctas. Siempre el hombre cree que todo lo que hace es correcto. Justificamos, les digo, nuestras acciones.
acciones equivocadas. Yo les digo, aprendí con Adán y Eva. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les confrontó y Adán dijo: es que la mujer que tú me diste, a la mujer que has hecho, la serpiente. Por eso yo les digo, si le acercó a la serpiente, y la serpiente seguro buscó a alguien echar quien la culpa y no había. Porque somos capos para echar la culpa. Es que me he hecho enojar, es que tú no sabes cómo me ha gritado, es que no sabes cómo se ha comportado, no sabes. Justificamos. El Señor quiere que seamos valientes, esforzados, hombres sabios, mujeres sabias, para ser responsables sobre nuestras decisiones, para ser ya sabios de las cosas y consecuencias que puedan pasar si yo no tengo control propio, dominio propio. El común pensar es que yo tengo razón por enojarme, mis motivos son buenos para enojarme, no son tan malos como otros por enojarme. Por eso una persona puede estar equivocada y aún así sentirse completamente justificada. Pero dice, pero Jehová pesa los espíritus. Aquí significa que Dios examina, evalúa el interior de una persona. Una acción aparentemente buena puede estar motivada por el orgullo o deseo del reconocimiento. Esto nos lleva a preguntar, ¿estoy haciendo lo que es correcto? ¿Estoy reaccionando correctamente? ¿Busco agradar a Dios o a mí mismo? ¿Estoy siendo sincero con Dios? Porque la madurez espiritual comienza cuando permitimos que Dios examine nuestro corazón. Por eso el salmista decía: examina, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y si hay en mi camino de perversidad, y guíame en camino eterno. El hombre sabio, entendido, sabe reconocer sus defectos. Santo Dios, santo Dios. Tengo tanto que decir. Proverbios 14:29. Ya vamos a ir terminando. Familia, con la mano en el corazón te digo, no es para que ofenda este mensaje, no te ofendas. Lo que el Señor me lleva como pastor es que tú cambies y seas sobrio en esto, para que cambies, no agradando a mí, no quiero que me agrades a mí. Tienes que agradar a Dios, aquel que te ha llamado, aquel que es perfecto y es santo. Si es este mensaje tal vez duro, porque muchas veces, como dice la palabra, es como martillo en nuestro interior. En Proverbios 14:29 dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Aquí nos muestra la manera que una persona puede manejar su enojo. Revela la sabiduría o la necedad que hay en su corazón. Por eso dice: el que tarda en airarse. Otra vez vuelvo a decir, no es que nunca ha sentido enojo, sino que sabe frustrar ese enojo, sabe apaciguar, sabe mantener las críticas y las ofensas, sabe tener control de la ofensa y de la situación, porque no me afecta. El Señor quiere que lleguemos a ese punto. Quiere que lleguemos, que seamos hombres y mujeres maduras emocionalmente. Por eso dice: el que tarda en airarse es grande en entendimiento. Cuando habla grande en entendimiento, porque habla de paciencia y sabiduría. La paciencia demuestra madurez espiritual y emocional, porque el que es impaciente explota fácilmente, se ofende con rapidez, habla sin pensar, reacciona antes de reflexionar. Por eso dice enaltece, significa pone en evidencia o exhibe la necedad. Significa que las veces que yo puedo enojarme y doy lugar a ese enojo, lo único que saco es una bandera de ¿qué? De necedad. Soy necio, no enojón, soy necio. Por eso hace mucho tiempo entendí que cuando me siento enojo, no digo soy un enojón, digo soy un necio. Santo Dios.
porque la paciencia es una señal de gran sabiduría, mientras que la ira impulsiva revela necedad. Para terminar, 1 Corintios 9, versículo 26. Primera de Corintios 9, versículo 26 al 27. Pablo mismo habla que el camino de un cristiano, el caminar de un cristiano es como un atleta. Y habla referencia de esto en Primera de Corintios 9. Así que dice, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y la pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí dice, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. Pablo mismo dice, yo aquí lo pongo en servidumbre, yo mismo disciplino mi cuerpo. Pablo está diciendo, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo. Pablo utiliza aquí la imagen de un atleta y de un boxeador para enseñar sobre la disciplina espiritual y el dominio propio. Así como el atleta corre con vista puesta en la meta, el creyente debe vivir con el propósito de agradar a Dios. La vida cristiana no es una caminata sin dirección, es una carrera con objetivo y propósitos eternos. No estás aquí jugando al cristiano, hay un propósito eterno, hay planes eternos. Pero está diciendo, piensa bien en esto. Un atleta para ganar la corona se esfuerza a sí mismo, se disciplina. Aquí la expresión significa disciplinar o someter a los deseos. Cuando dice yo mismo golpeo mi cuerpo, Pablo decía, no es que lo golpeaba físicamente, sino que él mismo disciplinaba, lo sometía a sus impulsos, sus deseos, sus apetitos para que no le gobiernen su vida. Dice, no permito que mis deseos controlen ya mis decisiones. No decido ahora que el enojo y los malos pensamientos, el orgullo y los impulsos me gobiernen. Porque el enojo descontrolado ocurre cuando las emociones gobiernan a la persona. El creyente debe gobernar sus emociones y no ser gobernado por ellas. Cuando alguien ofende, la reacción natural puede ser gritar, vengarse, guardar resentimiento. Pero el que tiene dominio propio dice, voy a someter esta emoción a Dios. No dejaré que la ira me controle. No dejaré que mis palabras me descontrolen. Responderé conforme a la voluntad de Dios. Mismo Pablo dice, yo mismo siendo para ustedes maestro y ejemplo, no venga a ser eliminado. Pablo sabía que él mismo tenía que aprender a tener dominio propio. Así lo que estaba enseñando tenía que ser capaz de demostrar lo que está enseñando. Porque él mismo dice, yo mismo puedo ser eliminado. Santo Dios. Familia, la vida es demasiado valiosa como para desperdiciarla con actitudes destructivas. Nuestras familias sufren los efectos y nuestras vidas se acortan si permitimos que esas actitudes nos controlan. Si luchamos con sentimientos de hostilidad, roguemos al Señor que podamos poner en práctica estas recomendaciones para concentrarnos en la gracia y en la misericordia de Dios y ser sobrios en las consecuencias. La victoria espiritual no consiste en nunca sentir enojo, sino en someter el control de Dios para que gobierne nuestras emociones y así nuestras emociones. Como cristianos tenemos que aprender a vivir sabiamente. Como cristianos tenemos que aprender ahora. Si antes nos dominaban las emociones, ahora nosotros dominamos las emociones. Familia, yo siempre digo esto. Yo he llegado a un tiempo en mi vida cuando he llegado al Señor y he dicho, ya me he cansado de tomar malas decisiones en esta vida. La verdad.
Porque antes sin Cristo tomaba decisiones que me llevaban peores, creyendo que sabías lo que hacía y no era lo correcto. Y me di cuenta, muchas de ellas lo tomaba por emoción, por mi enojo, por mis complejos, por mis debilidades, por mis gustos. Y solo arruiné mi vida. Solo arruiné mi vida. Doy gracias a Dios porque llegó. Porque si yo me hubiera casado así, yo hubiera arruinado mi vida y mi familia. Pero gracias a Dios Él llegó a mi vida. Y Él empezó a darme a conocer mi realidad. ¿Quién era? ¿Quién soy sin Él? Y Él me mostró una imagen mía, pero dentro de Él. Y habla de un hombre sabio, prudente, entendido, que domine su naturaleza y que glorifique a Dios con esas acciones. Tú y yo somos llamados a glorificar a Dios. La palabra dice: todo lo que hagas en hechos o en palabras, sea para la gloria de Dios. Solo estamos aquí para exaltar y glorificar a Dios. Ya no exaltar y dar lugar a nuestras emociones. Ya no nos enojemos. Ya no dejemos que el enoje tome control de nosotros. Pongámonos en pie, familia. Amén. Antes de orar. Amén, hermanos. Los saludo con la paz del Señor. Bien dijo el pastor esta palabra del enojo. Dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. El enojo no constituye solamente enojarse. El enojo abre puertas a muchas debilidades que uno tiene todavía en uno mismo. Lleva a la amargura, lleva a la destrucción, a la venganza. No hace mucho tiempo yo tuve experiencia, yo tengo un grupo. Ellos estaban orando, pero en uno de ellos se manifestó este espíritu de enojo. En un tiempo él no quería que le llamemos, su celular lo apagó y no sabíamos nada de él. En un tiempo yo me empecé a enfermar y yo no sabía por qué me estaba enfermando. Luego el hermano empezó nuevamente su celular a funcionar y a él le entró por el enojo la ira. La ira abre puertas a la destrucción, hermanos. Te puede destruir y el enemigo a él ya le estaba destruyendo. Yo constantemente le llamaba, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba? Pero en su ira, en su rabia, él abrió puertas de venganza. Abrió puertas de odio. Y esos espíritus de odio, de venganza, vinieron a mí a atormentarme, hermanos. Porque como somos un grupo, también estamos unidos. Y como somos iglesia, también aquí afecta. No siempre afecta a la cabeza. A mí me ha ido afectando. He tenido que estar enferma 2 semanas. Y yo no sabía por qué sucedía en eso. Hasta que el hermano vino y empezó a decirme que entró un espíritu de enojo, le entró la ira. Y ahí me dijo, yo te veía a ti como para matarte. El demonio me dijo, mátalo. 2 veces me dijo, mátalo, ya estás frente a ella, mátalo. Empecé a tener odio por tu vida. Y cuando tú me empezabas a hablar más del Señor, más te odiaba. Hermanos, lleva a la destrucción. Y una vez estábamos hablando y ahí estaba tu cuchillo, me dijo. Casi yo agarré y te clavé. Yo le dije, así tanto, hermano, sí. Y en esa ira, hermana, me dijo, no solamente he tenido odio. ¿Sabes por qué has sido afectada, pastorita? Me dijo. ¿Por qué? Le dije. Porque yo he invocado demonios. Yo he invocado demonios
y he hecho cosas feas, he blasfemado. Y me pensó a contar todo lo que había hecho. Con razón yo tenía ataques demoníacos en mi vida. Y yo le escuchaba y me empecé a orar. Pero una cosa me dijo: gracias a Dios que me trajo a tu vida, porque tú eres una mujer paciente, lleno de amor, y eso es lo que a mí me mantiene. Si yo hubiera estado en otro lugar, hubiera estado en otros ministerios, en otras congregaciones, ya me hubiesen votado, no me hubiesen aceptado todo lo que te he hecho vivir, y todo lo que te he hecho llorar, y todo lo que te he hecho sufrir. Pero ahora verás, pastorita, me dijo, yo estoy sana del corazón, aquí están tus frutos, y yo voy a ser ese evangelista de poder, y yo voy a llevar todas las enseñanzas que tú me has dado. Hermanos, no demos puertas abiertas al enojo, para que la ira y la amargura entre a nuestras vidas. Esta es una congregación. A veces, sin darnos cuenta, podemos abrir puertas y afectar a los seres queridos. Y si en algún momento has tenido, hoy es el momento que el pastor ha dado la palabra. Amén, familia. Les dije, no se enoje conmigo. Yo solo doy a conocer lo que el Señor quiere que ustedes aprendan. Porque el Señor quiere levantar una iglesia sobria, sabia, entendida. Una iglesia espiritual. Una iglesia que refleje a Cristo. En el libro de Efesios dice también: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Si te has enojado, que tu enojo no dure. Porque si el enojo dura, el enemigo puede tomar ventaja. Quiero que cierres tus ojitos. Yo sé que el Señor ha hablado a todos, no solo a algunos. El enojo es muy común, aún dentro de la iglesia. Por eso es bueno reconocerlo. Es de sabios reconocer, examinar a nosotros mismos, y así poder venir delante de los pies de nuestro Dios, aquel que nos llamó, aquel que dio su vida por nosotros. Decirle: Padre, aquí estamos. Tú has hablado, nos has confrontado, nos has corregido. Señor, perdona, por favor. Necios somos, sí. Pero Dios, tú nos has dicho que nos has dado una promesa, y es el Espíritu Santo. Solo por el poder del Espíritu Santo podemos cambiar. No nuestras fuerzas, no podemos. Solo es el poder del Espíritu Santo que puede darnos paz, amor, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, para vivir como hijos tuyos. Aquí está la iglesia. Aquí está la iglesia, la que limpiaste con tu sangre preciosa, la que compraste con un precio grande, buscando de ti, buscando más de ti para crecer. Ayúdanos, Dios. Si hasta el día de hoy hemos demostrado una vida de necedad, impulsiva, perdónanos, Dios, por favor. Perdónanos, Dios mío. Ayúdanos. No podemos, en nuestras fuerzas no podemos. Ayúdame, Señor, a
a sanar mi corazón, a sanar las heridas. mi guía. Ayúdame,